En efecto, este libro del que quisiéramos hoy platicar y presentarlo, es un libro que yo decidí escribir a partir de una frase de uno de mis autores de cabecera, digamos, que es un profesor italiano. Ustedes saben que la doctrina italiana ha influido mucho en mí, en mi formación desde el doctorado, pues obviamente Ferrajoli, obviamente Norberto Bobbio, obviamente Ricardo Guastini, que incluso lo hemos traducido y publicado aquí. Tenemos 2 libros de Guastini, en fin, tenemos un libro de Ferrajoli también publicado nosotros. Y hay un autor que se llama Gustavo Zagrebelsky. Él fue profesor durante muchos años de la Universidad de Turín y luego fue magistrado y presidente de la Corte Constitucional Italiana, que alguna vez en uno de sus libros escribió que lo importante en el derecho no solamente es, fíjense bien en esta frase, lo puesto, sino lo presupuesto. Fíjense en esta frase, lo importante en el derecho no solamente es lo puesto, sino lo presupuesto. Y le di muchas vueltas a esta frase y entonces aplicándola a un tema que también, como ustedes saben, porque pues ya muchos de ustedes me han acompañado en el desarrollo de mis textos, etcétera, que son los derechos humanos, que ha sido uno de mis grandes temas en los que he escrito muchísimo, etcétera. Dije, ¿cómo aplicar la frase de Zagrebelsky a el tema de los derechos humanos? ¿Qué es lo que está? Y entonces la pregunta es esta: ¿qué es lo que funciona como un presupuesto de los derechos humanos? ¿Qué hay detrás de los derechos humanos? Y lo que yo encontré es que detrás de los derechos humanos hay grandes ideas. ¿Por qué hoy decimos, a diferencia de otras épocas de la humanidad, por ejemplo, y aprovechando que hay tantas damas hoy aquí presentes, ¿por qué hoy decimos las mujeres tienen de la misma manera que los hombres todos los derechos, pero incluso el derecho de votar? Ustedes dirán, oye, señor, ¿por qué pregunta esto? Estamos en el 2022. Sí, pero ¿hace cuánto en la historia no tenían el derecho de sufragio las mujeres? ¿O no? ¿O estoy inventando? No lo tenían. No lo tenían. Entonces, de repente uno dice, ¿qué está detrás de una reforma constitucional que dice los derechos tienen que ser para todos? No puede haber diferencia por razón de género. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el presupuesto de esa reforma? Detrás hay una idea. ¿Cuáles son esas ideas que sustentan los derechos humanos? Una de ellas, no la única, por eso la obra tiene varios tomos, pero sí una que estimo es muy importante, es la libertad. El hecho de considerar que cada ser humano en su única e irrepetible existencia es responsable de darle una dirección, un significado, un objetivo o propósito a esa existencia, a esa vida. Y que nadie puede tomar esa decisión por ese ser humano. Nadie puede venir y decirle, oye, pues yo creo que, mira, Raúl, yo creo que no, porque pues ya sabes, ¿no? Yo soy, ¿no? Entonces yo creo, Raúl, que tú te vas a casar con Mauricio. Y Raúl ve a Mauricio y dice, pues no es mi tipo, ¿verdad? Yo prefería, no, Raúl, no, tú te vas a casar con Mauricio. Yo ya te dije, además, fíjate quién te lo está diciendo, Raúl, por favor, no me discutas. Raúl, cásate con Mauricio. Oiga, pero no importa, me vale, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de la importancia de la libertad? ¿Se dan cuenta de la importancia para nuestras vidas de que ese tipo de decisiones u otras? Puse un ejemplo ahorita, pues ni modo, porque Raúl, pero pueden ser otras decisiones. Qué importante es que esas decisiones se tomen con libertad y se tomen por parte del individuo, del sujeto, que realmente va a vivir con esas decisiones, con las consecuencias de esas decisiones. Entonces, precisamente en el libro, lo que se examina es qué significa la libertad en el mundo contemporáneo, qué significa pues, los conceptos que desde el siglo XIX manejó un autor que también para mí es un autor de cabecera, John Stuart Mill, el gran liberal del pensamiento decimonónico inglés, cuando dijo, no se puede prohibir ninguna conducta, es decir, no se puede limitar la libertad, a menos que le causes un daño a otro con esa conducta. Entonces, John Stuart Mill, en el libro lo explico con detalle, delinea ese principio de daño. Es decir, en todo aquello que tú no causes un daño a otro, tú eres libre. Tú eres libre. Cada individuo, dice John Stuart Mill en ese fantástico ensayo que se llama justamente On Liberty, sobre la libertad, es un ensayo pequeño, fabuloso. Dice, cada individuo sobre su cuerpo y sobre su espíritu es soberano.
Fíjense en esa frase. Cada individuo es soberano. ¿Qué quiere decir? Tú mandas. Tú mandas. Nadie puede ordenarte sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu. Y entonces de repente en el derecho contemporáneo, pues esto genera muchas dudas, ¿no? Dudas que tienen que ver, por ejemplo, y son casos que ustedes saben que han llegado hasta la Suprema Corte, con el consumo recreativo, lúdico de estupefacientes. Oye, una persona puede fumar marihuana o no puede fumar marihuana. Bueno, cuando llegó el caso a la Corte dijo, ¿esto causa un daño o no causa un daño? Bueno, algún daño causa, porque entra en tu cuerpo a través de vaporizaciones, por ejemplo, ¿no? Pensando en un cigarrillo, etcétera. Bueno, pero es un daño equivalente al daño que te causa, pues fumar. Fumar en general te causa daño. Pues si fumas marihuana, pues te va a causar el daño de que cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de lengua, cáncer de dientes, cáncer de encías, etc. Pues sí, pero si los cigarrillos están permitidos, los puros están permitidos, pues ¿por qué vamos a prohibir, incluso con sanciones penales, el consumo de ese tipo de sustancias? Y entonces, como ustedes saben, la Corte dijo, pues esto no se puede prohibir. Esto forma parte de ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Temas que tienen que ver con libertad religiosa, temas que tienen que ver con libertad de tránsito, con libertad de asociación, etcétera. Pero siempre pensando, esa es la exposición que está en el libro, siempre pensando en cómo cada individuo, cada sujeto es importante que tome sus propias decisiones y que nadie interfiera, ni siquiera el Estado, porque yo creo que eso es el mínimo respeto que nos debemos a la dignidad de cada uno. Yo estaría faltando al respeto y estaría violando la dignidad de Raúl si yo lo obligo a casarse con Mauricio. Raúl es un individuo y es una persona portadora de dignidad. Y esa decisión, que implica con quién vas a vivir, implica con quién quieres pasar tu tiempo, esa decisión la va a tomar él. ¿Y cómo la va a tomar? De la forma más libre posible. Ahora sí que hasta donde le alcance. Claro, si dice, yo me quiero casar con esta actriz que te gusta tanto, ¿cómo se llama esta? Acuérdate la que me dijiste. No, sí, no te hagas. Pues a lo mejor no te alcanza para eso, Raúl. A lo mejor no lo vas a lograr. Pero bueno, algo razonable, bueno, pues sí, ¿no? O sea, hay que echarle ganas. Entonces, pero, ¿qué es lo importante? Con autonomía, con libertad. Y a partir de ahí, imagínense, si tú tienes claro esto que les acabo de comentar, de forma muy resumida, obviamente el libro son 300 páginas, está mucho más, pero digamos, si tú entiendes esto, luego te queda claro cómo trabajar desde el punto de vista jurídico los temas de derechos humanos, porque tú ya tienes una comprensión intelectual y conceptual, vuelvo a la frase de Zagrebelsky, no de lo opuesto, sino de lo presupuesto. El tomo 2 de este libro, que saldrá en función de la disponibilidad de agenda y de tiempo que me permitan aquí en el centro, dentro de unos meses o a lo mejor un poquito más, va a tratar sobre la igualdad, que también es un valor importante. Es un presupuesto de los derechos humanos. Es lo que Ferrajoli dice, ¿cuál es la diferencia entre un derecho humano y un derecho de otro tipo, de otra naturaleza? Dice, lo que caracteriza a los derechos humanos es que son para todos. Es decir, la universalidad en los titulares de los derechos humanos, a diferencia de un derecho que pueda ser de rango contractual. Raúl y yo vamos a firmar un contrato para que Raúl compre ese libro, ¿no? Ese es un derecho que él tiene a recibir el objeto del contrato, el libro, y yo a que me pague el costo del libro. Ese es un derecho de fuente contractual. ¿Ese cómo opera frente a ustedes? Ustedes no tienen ese derecho. ¿Por qué? Pues yo le vendí este libro a Raúl. Entonces, el derecho de propiedad es lo que Ferrajoli llama excludendi alios. Excluye a los demás. Si este libro es de Raúl, pues perdónenme, pero no es de Ana Laura, o no es de Israel, o no es de Mayela. Es de Raúl, solamente. Pero si nosotros decimos en un texto constitucional o en un tratado internacional de derechos humanos que existe un derecho humano de libertad de expresión, todos somos titulares de la libertad de expresión, todos. Oye, ¿en qué te impide que Raúl sea titular de la libertad de expresión frente a mi titularidad de la libertad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el obstáculo? Ninguno. Oye, que tú seas, pues ninguno. Oye, que tú, pues ninguno. O sea, los derechos humanos incluyen
con carácter universal a todos los titulares. Por eso es que también hay que hablar de igualdad. Por eso es que hay que hablar de igualdad, y luego seguirá probablemente algún tomo sobre el concepto de dignidad, amarrado a sentencias de la Suprema Corte y cosas que se han venido desarrollando de manera muy, muy importante. El principio de dignidad, ustedes lo saben, tiene un origen kantiano, el segundo imperativo categórico de Kant, que dice que ninguna persona puede ser tratada solo como un medio para el logro de fines que le son ajenos. Y también, a partir de esa postura filosófica, de ese presupuesto filosófico, pues se desprenden una buena cantidad de cosas. Cosas como lo que discutió el Tribunal Constitucional Federal Alemán hace unos años, cuando se autorizó por el Bundestag, que es el Parlamento alemán, una ley en donde el ministro de Defensa podría ordenar que se tumbara por las Fuerzas Aéreas Alemanas un avión civil con pasajeros cuando existiera riesgo de que fuera usado como arma tipo 11 de septiembre, ¿no? Entonces la ley alemana decía, fíjense, entonces decía, el ministro de Defensa, el secretario de la Defensa, pues, para decirlo en términos mexicanos, puede ordenar que se derribe ese avión, aunque existan civiles, pasajeros, pues. Se recurrió la ley, llegó al Tribunal Constitucional Federal Alemán, y el Tribunal Constitucional Federal Alemán resolvió con base en el principio kantiano de dignidad. Y dijo, oigan, piensen en otras opciones. Lo que no es opción es que alguien se suba a un avión y de repente su propio país, su estado, el gobierno, tumbe ese avión y te mate. Piensen en otras opciones. Refuercen las puertas, revisen bien a los pasajeros. Ustedes vean cómo le hagan. Pero eso no se puede, porque estamos usando a los pasajeros y respetando su dignidad humana, la estamos violando al usarlos para proteger la seguridad de otros que están en tierra, ¿no? Que es a donde se dirige y a donde iba a impactar el avión. Entonces creo que también la reflexión sobre ese presupuesto de los derechos humanos, que es la dignidad, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que hablemos hoy de dignidad humana, que sepamos cuál es el papel de la dignidad humana, y si se fijan, tanto libertad, tomo 1, igualdad, tomo 2, y espero que me dé la vida para dignidad, tomo 3, precisamente nos orientan en los presupuestos, en cómo pensar desde los derechos humanos. Y a mí me parece que si una persona, como creo que son todos ustedes o la mayoría de ustedes, se dedica al derecho y tiene claros estos conceptos, luego la vida práctica se le va a hacer mucho más fácil. Porque ya no es el derecho a partir solamente de yo leo tal artículo, interpreto tal artículo, lo uso para algo, que es importante y hay que saber hacerlo, y ustedes saben las cantidad de horas que les dedicamos en las maestrías, en el doctorado, en todos lados, a formarlos en eso. Pero eso no basta. Tienes que saber tomar esa norma, interpretarla, argumentar con ella, pero tienes que saber también esa norma por qué está ahí. Esa norma para qué sirve. Esa norma qué sentido tiene en la vida de las personas. Y precisamente ubicamos esa dimensión en la discusión sobre los fundamentos. Nos parece que los fundamentos ayudan. No es una cuestión de interés filosófico, histórico, político, etcétera. Es algo que, como su nombre lo indica, te va a fundamentar a ti la reflexión que luego como jurista práctico hagas en materia de derechos humanos. Y vas a estar muy pertrechado, vas a estar muy bien equipado, vas a traer una armadura conceptual para enfrentarte a los temas, para enfrentarte a los problemas, para poder dar respuestas que sean adecuadas. Y ahora precisamente que Israel traía el libro del ministro Saldívar, el de las 50 mejores sentencias, ¿no? El de los 10 años, ¿no? La autobiografía jurisprudencial, así lo denomina. Ah, pues ahí lo traes, ¿verdad? Sí. Precisamente me acordé, miren, aquí está, este libro del ministro presidente de la Suprema Corte, que generosamente me pidió que le redactara el prólogo, y lo estuvimos presentando hace poco en la Suprema Corte. Y entonces me acordé por esto, ahorita viendo el libro de Israel, porque aquí lo que hace Saldívar es juntar 50 sentencias, que él estima que son las 50 sentencias más importantes que ha dictado desde su llegada a la Suprema Corte. El ministro llega a la Suprema Corte en noviembre de 2009. Él ya, le queda poco, pues, para salirse. Él sale en noviembre de 2024.
en 2 años estarías, 2 años y unos meses estarías saliendo. Pero si se fijan, si leen este libro, se van a dar cuenta que en muchas de estas sentencias realmente no había una guía normativa o jurídica que pudiera orientar la solución. Así que, oye, es que el artículo fulano de tal dice cómo se tiene que resolver este asunto. No lo había. No lo había. Y entonces, ¿qué se requería en un juez constitucional? ¿Qué se requería en la práctica? Se requería tener claros los fundamentos. Y Arturo Saldívar los tenía claros porque es un jurista con muchas lecturas, con mucha formación. Él fue profesor de la Escuela Libre de Derecho. Él daba Derecho Constitucional en la Libre y dio durante más de 20 años. Y formó a muchas personas. Entre ellas, no sé si ahora sea prenda de orgullo para él o no, pero al presidente Felipe Calderón, ¿no? Y a Margarita Zavala fueron sus... Sí, ahorita no sé si... ¿verdad? Pero bueno, o sea, realmente él fue profesor muchos años. Él fue profesor muchos años de la Libre y pues tenía este background. Pero esta formación conceptual yo creo que la tiene que tener, por eso se escribió este libro, yo creo que la tiene que tener cualquier jurista, cualquier abogada, cualquier abogado. Yo creo que si no, estás navegando al interpretar las normas, al argumentar con las normas en una inseguridad, en una falta de dominio de ciertos temas. Y en cambio, si tienes claro esto, pues vas a poder transitar muy, muy bien. Temas como, por ejemplo, recordando ahora, y temas que hemos trabajado mucho aquí en el Centro Carol, pero Saldívar fue autor de la sentencia más importante, la fundamental, sobre responsabilidad civil por malpraxis médica, ¿no? Es un tema que dices, oye, va uno al médico, ¿no? ¿Y qué esperas? Pues salir del médico pues, mejor de lo que llegaste, ¿verdad? Y hay veces que sales mucho peor. ¿Qué es la malpraxis? O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú firmas un consentimiento informado y dices y aceptas una cláusula de no responsabilidad que lo agregan los médicos? Y la gente muchas veces sufre malpraxis, pero dice, no, pues es que yo firmé que yo aceptaba. ¿Saben qué dice esa sentencia del ministro Saldívar? Que está expuesta en el libro. Esa cláusula es nula. Esa cláusula es nula. Tú no puedes autorizar que alguien viole tus derechos humanos como el derecho a la vida, a la integridad física o a la salud. Tú no puedes, oye, pero es que ahí dice que no. No, sí, ya sé que dice. Pues esa cláusula es nula. No se puede. No, la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Pero ¿eso en qué se basa? Creo yo. ¿O cuál es la explicación? ¿O cómo llega Saldívar a esa conclusión? Pues eso se basa en que Saldívar tenía claros los presupuestos. Porque si hubiera sido un civilista tradicional, te dice, ¿eres mayor de edad? Sí. ¿Te obligaron a firmar eso? No. ¿Lo firmaste voluntariamente? Sí. ¿No te engañaron? No. ¿No hubo intimidación? No. ¿No hubo violencia? No. ¿Tienes plena capacidad jurídica? Sí. ¿Ahí lo firmaste? Sí. Pues te fregas. No, porque esa es la explicación típica del derecho civil. ¿Qué pasa cuando tú, contra la voluntad, ¿no? La autonomía de la voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando tú iluminas ese tema? Cuando tú alumbras ese tema desde los derechos humanos. Cambia. Y entonces dice, no, pues tú no puedes autorizar a alguien que te mate. No, pues es que yo firmé. Que no. Sí, pero no hasta el nivel que te mate, o que te lesione, o que lesione tu salud. Entonces, como esos ejemplos hay varios. Hay uno que me impacta mucho, hay una de las 50 sentencias que están ahí, pero que tiene que ver con los fundamentos, que me impacta mucho, que es un amparo directo que resolvió la primera sala en materia de acoso escolar, el famoso bullying escolar. Y me acordé mucho porque aquellos de ustedes que hayan sido papás o mamás que tengan hijos, no sé qué, pues saben que uno como papá lleva, en el mejor de los casos, llevas al niño a la escuela. Y cuando pasa el umbral de la escuela, pues uno como papá se queda así, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué sucede? ¿Quiénes son sus compañeros? ¿O qué pasa en el recreo? ¿O si le pegan al niño? ¿O si le faltan al respeto? Etcétera. Entonces, el ministro Saldívar también construye ahí todo el concepto de que en la relación escolar, en el sentido más amplio posible, se tiene que dar un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los involucrados. Alumnos, profesores, personal administrativo, personal directivo, supervisores, etcétera, etcétera. Entre todos, dice, y se tiene que generar un entorno escolar libre de violencia. Libre de violencia. Porque no se puede, dice la sentencia, lograr los efectos pedagógicos de la educación cuando te están pegando, ¿no?
O sea, te está el compañero atrás dando zapes, ¿no? Desde la banca atrás te está zapeando y la maestra te dice, ¿sí entendiste la explicación que hice de la ecuación que acabo ahorita? No, espérame, pues, me estás zapeando el cuate. ¿A qué hora voy a poner atención? O cuando a profesores, porque pasa mucho en educación, por ejemplo, educación básica, escuelas públicas y todo, profesores que son amenazados por los padres de familia. Ah, ¿vas a reprobar a mi hijo? Nos vemos a la salida. ¿Vas a reprobar a mi hijo? Nos vemos a la salida. ¿Vas a ver cómo te va a ir si repruebas a mi hijo? Pues el profesor dice, no, ¿sabes qué? Tiene 10. ¿Está cumpliendo la función pedagógica esa escuela? ¿Está cumpliendo el objetivo de la educación? Entonces también, y eso le estoy poniendo ejemplos, pero hay muchos ejemplos en el propio libro, en donde no es que tú busques una norma, no es que abras un código, no es que te vayas a un artículo. No, si fuera eso, pues vaya. Yo a lo mejor les diría, oigan, estudien Derecho en un año, ¿no? ¿Para qué están tanto rato? Y ni hagan posgrados, ¿no? Pues ¿para qué? No, el asunto es que es mucho más complejo, es mucho más complicado y nos tenemos que dar cuenta, argumentando bien, interpretando bien, pero también viendo qué está detrás de cada derecho, qué razones hay. ¿Cómo es que alguien dijo de repente, oye, pues las mujeres pues que voten? Ahorita estamos ya en esa tesitura y todos estamos de acuerdo. Yo espero que todos estemos de acuerdo en eso ahorita aquí en este salón. Pero planteen eso hace 150 años. Hace 150 años. O planteen hace 150 años la igualdad racial en Estados Unidos. ¿Y cuántas cosas nos faltan? ¿Cuántas cosas nos faltan? La siguiente semana vamos a publicar, va a salir un libro del que me siento muy orgulloso, que estaba el autor por aquí hace ratito, vino Gustavo, te mando saludos, por cierto. Estaba Gustavo Velasco, sobre derechos de los animales. Entonces, como ya he estado escribiendo sobre eso, ya he estado sacando algunas cosas en redes sociales, todo, la gente dice, no, esto es una locura. Esto es una divagación para gente que tiene tiempo libre, etcétera. Pues, ¿cómo vamos a hablar de derechos de los animales? ¿Cómo van a tener derechos los animales? Y yo leyendo el libro de Gustavo, que también me pidió el prólogo, y participando un poco en estos debates, y hemos dado cursos también de derechos de los animales, lo que pienso es esto: una persona que trata mal a un animal es una persona que va a tratar mal a un ser humano. Una persona que es cruel con un animal es una mala persona. Es una mala persona. Y por eso es que sí tenemos que hablar de esos temas. Hay gente que dice, no, esto es de primer mundo, eso es de primer mundo. Pues, ¿qué no estás viendo que matan mujeres? ¿Qué no estás viendo que hay un feminicidio? ¿A poco te vas a preocupar por los perros y por los gatitos y porque traten bien a las vacas y no sé qué? Es que si tú tratas bien a esos seres indefensos, luego vas a tratar bien a los demás. Entonces, es algo que va de la mano, es algo que no podemos descuidar. Y luego hay otro argumento también muy bueno que tiene que ver con fundamentos de derechos humanos, y es este, y espero que todos estemos de acuerdo: el planeta no es nuestro. No es nuestro. ¿De dónde sacamos la idea de que aquí podemos hacer lo que nosotros queramos, lo que nos venga en gana, disponer de todos los recursos naturales del planeta, de todos los seres vivos, usarlos como nos dé la regalada gana, torturarlos, matarlos con toda crueldad, etc.? ¿De dónde sacamos esa idea? Perdónenme ustedes. ¿De dónde salió esa idea? Este planeta es de todo ser vivo. Nosotros somos una especie más, ciertamente la dominante, en mala hora para el planeta. En mala hora para el planeta, pero somos la especie dominante. Pues somos una especie depredadora. ¿Les da miedo el tiburón? El tiburón es una gota de agua frente a la crueldad del ser humano. ¿Les da miedo el tigre? No sé, el león, ¿cuál? Uno así que sea muy... No, no, olvídate, el otro es así. Es así. ¿Cuántas personas creen que mueran a manos de osos en el mundo cada año? Menos de las mujeres muertas en Ecatepec el año pasado. ¿Sí me explico? ¿Cuántas muertes por tiburón hay, en todo el planeta, etcétera, en un año? 16. 16. ¿Saben cuántas mujeres matan cada día en este país? 13. ¿Es más peligroso el tiburón o el ser humano? Entonces, tenemos que hablar de esos temas. Pero en todo ello, no quiero alargarme mucho, ya saben que luego yo me echo unos rollos, pero no quiero alargarme, no, perdón, pero no, además, ¿qué luego qué va a haber? Bueno, está bien, entonces ya termino con esto, pero todo esto, lo que quiero decir en resumen es que si nosotros queremos hacer efectivos los derechos humanos, tenemos que pensar antes en los derechos, tenemos que saber qué son los derechos, tenemos que saber qué valores protegen los derechos y estar
en capacidad no solamente de entenderlo, sino de defender en la práctica esos valores. Yo creo que estas sentencias, por ejemplo, las de Saldívar, muchas de ellas, no se hubieran dictado, o no al menos en esos términos, si Saldívar no comprendiera la libertad, si Saldívar no comprendiera la igualdad, si Saldívar no comprendiera la dignidad de cada ser humano. A lo mejor, y hay otros casos de otros ministros y ministras que son más, ¿cómo llamarlos? Positivistas, déjenme llamarlo así. Pues dicen el artículo de la ley, no sé qué, y de ahí no lo sacas. De ahí no lo sacas porque es una formación tradicional que ellos recibieron, que es contra lo que estamos luchando aquí en el centro también, por cierto. Contra esa educación formalista, cuadrada, leguleya, etcétera. Nosotros queremos una formación de derechos humanos, una formación de argumentación jurídica moderna, etcétera. Entonces, estamos trabajando también para ese nuevo paradigma, pero siempre a partir de la comprensión de los fundamentos de los derechos humanos. Me parece absolutamente indispensable y por eso es que este libro fue publicado y desearía que encontraran ustedes alguna utilidad en él y que pudieran acompañarme en este pensamiento sobre los presupuestos de los derechos humanos. Hay otros libros que no hablan de los presupuestos, sino de los supuestos, de lo que ya está ahí puesto, pero este es de los presupuestos. Gracias por su atención.